supongo que si estáis aquí es porque queréis conocer lo que le ocurrió a Jesús en sus últimos días. Como veis, estoy aquí intentando resumirlo en estos papeles, aunque no resulta fácil, porque son tantos los testimonios recibidos. Resumir aquellos días se ha convertido en el objeto de estos legajos. Es verdad que su nacimiento y su estar en Nazaret ya fueron importantes. Incluso aquellos días en los que predicaba y anunciaba el reino con los apóstoles significaron mucho. Pero lo que ocurrió en Jerusalén, por lo que me han contado, la subida a Jerusalén ya fue complicada. Jesús quería ir, pero los discípulos le decían que los judíos andaban detrás de él, especialmente las autoridades del templo. Los romanos se ponían nerviosos en esas fechas. La Pascua congregaba a mucha gente en el mismo sitio y eso era caldo de cultivo de pequeñas revueltas. Todo eso provocó... Bueno, pero vayamos paso por paso. Habíamos pasado la noche cerca de Jerusalén, concretamente en Betania, en casa de Marta, María y Lázaro. Esa noche significó un bálsamo después de la tensión de los últimos días. Yo, personalmente, hablé varias veces con Jesús en aquellos días de camino, pero su respuesta siempre fue la misma. Pedro, ¿no entiendes? Esta es la voluntad de mi Padre. No era la primera vez que yo no entendía algo de lo que hacía o que nos decía Jesús. Pero lo que es verdad, que esta vez lo que nos estaba pasando parecía que nos sobrepasaba. Y con todo esto en el corazón, nos pusimos aquella mañana en camino. Ya se sentía la proximidad de Jerusalén y el flujo de peregrinos era muy alto. Cuando llevábamos poco tiempo andando, Jesús se para y pide a 2 discípulos que vayan a coger un borrico a una aldea cercana. ¿Y esto ahora? Jesús no parece cansado. Él siempre ha aguantado más que nosotros las inclemencias del camino. Pero con lo vivido en los últimos días, nadie discute, sino que en silencio esperamos a ver en qué termina todo esto. Algunos peregrinos que se cruzaban empezaban a mirarnos con cierto interés, e incluso se oye que dicen: «¡El profeta nazareno!», mirando a Jesús. Cuando volvieron los discípulos con el borrico, nosotros les pusimos nuestros mantos. Y Jesús se sube. Y continuamos nuestro camino. Pero entonces ocurrió algo increíble. Los peregrinos que se dirigían a Jerusalén miran más detenidamente a Jesús y se empiezan a escuchar algunas aclamaciones. «Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana. Bienvenido nuestro liberador». Cogían ramas de palma y olivo y las tiraban a los pies del borrico, e incluso alfombraban con sus mantos el camino. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Nuestros miedos eran infundados? ¿Había llegado nuestro momento? Y entonces recordé aquellas palabras del profeta Zacarías: «Salta de gozo, Sión, alégrate, Jerusalén. Mira que viene vuestro rey, justo y triunfador, pobre y montado en un borrico». No puede ser, pensé. Ahora entiendo. Por esto lo del borrico, por esto lo de este camino, por esto la voluntad de Dios Padre. Jesús va a entrar a Jerusalén como el Mesías prometido por Dios y anunciado por los profetas. Y la
lo ha entendido. Los más humildes se han dado cuenta desde el principio. Y mirando a Jesús, empecé a reír como nunca lo había hecho antes. Y él me miró y empezó a reír también. Y ahora solo me queda preguntaros si vosotros también habéis conocido al que se acerca a vuestras vidas, humilde y sencillo, pero a la vez dándolo todo por cada uno de vosotros. Y comprendiendo lo que os pide, podréis reír con él como yo lo hice. De cenar. La cena de Pascua. La cena más importante del año para cualquier judío. Y resulta difícil de recordar lo que sucedió en aquella cena. Porque Jesús se saltó varios de los pasos de esa cena tan ritual y tan marcada. Pero, a su vez, dijo e hizo cosas increíblemente nuevas. Estábamos sentados en la mesa cuando cogió pan, lo repartió y dijo: esto es mi cuerpo. ¿Su cuerpo? ¿En un trozo de pan? ¿Con qué nos alimentaba? Después, cogió la copa de bendición, la levantó y dijo: esta es mi sangre. ¿Sangre? ¿Muerte? ¿Vida? ¿Qué estaba pasando? No entendíamos. Pedro empezó a hablar con efusividad de entrega y de morir junto a él. Juan solo quería abrazar y estar cerca del maestro. Las mujeres lloraban y Judas se marchó dando un portazo. Los demás nos quedábamos mirando con cara de no saber lo que estaba pasando. Entonces, en ese momento, Jesús se levanta y dice: vamos a orar. ¿Orar? ¿Con todo lo que estaba pasando? Pues tal vez era lo mejor que podíamos hacer. Seguimos a Jesús por las calles desiertas de Jerusalén. Recordad que era la Pascua y las familias se encontraban reunidas para cenar. En las calles solo se oían los cánticos de acción de gracia por la liberación del pueblo judío en Egipto. Llegamos a un lugar conocido. Era
el huerto de los olivos. Ya habíamos pasado unas noches allí cuando no había posada en Jerusalén. Echamos los mantos al suelo cuando Jesús se detuvo. Entonces, Jesús pide a los apóstoles que oren, pero más tarde se acerca a Pedro, a Juan y a mí, y nos dice que nos adelantemos con él. ¡Qué suerte, Santiago!, me dije, estar cerca del Maestro en estos momentos. Y con él nos pusimos a orar. Pasado un tiempo, se alejó un poco más. Se le veía terriblemente turbado. En el silencio de la noche, oímos sus palabras que llegaban a nosotros como un susurro. Que pase de mí este cáliz. Padre, Padre, decía. Y se nos rompía el alma al escucharle y verle tan lleno de dolor. Pero empezaron a pesarnos los ojos. Llevábamos muchas jornadas de camino y de dormir pocas horas. Entonces, justo antes de dormirnos, oímos de Jesús estas palabras. Que se haga tu voluntad y no la mía. Al poco de caer dormidos por el sueño, Jesús nos despertó, diciendo: ni siquiera habéis podido velar conmigo una hora. Y empezamos a escuchar ruido de gente que se acercaba. Y antes incluso de que llegasen, ya sabíamos que era gente que venía a apresar a Jesús. ¿Qué hacer en este momento? Estamos en peligro. Mucha gente nos conoce. Saben que seguimos a Jesús. Y sabemos que nuestro futuro será estar presos. E hicimos lo fácil. Huir. Sé que estáis pensando que abandonamos a Jesús. Y lo hicimos. Pero ¿cuántas veces escogemos el camino fácil de la vida? ¿Cuántas veces evitamos los problemas, aunque estos vayan dirigidos hacia otros? Sé que Jesús se entregó por nosotros. Pero nosotros no supimos estar a la altura. ¿A qué venís? ¿Por qué importunáis a la autoridad romana? Seguid celebrando vuestra fiesta de Pascua y dejad de dar problemas. ¿Quién es ese que traéis atado y con golpes? ¿No os he dicho muchas veces que el Sanedrín no puede juzgar y mucho menos castigar? Su rostro me resulta familiar. ¿Quién es? No puede ser. ¿Es el profeta Galileo? ¿Ese que hace unos días provocó un altercado en el templo, tirando las mesas de vuestros cambistas? ¿Qué ha hecho ahora? Esperad. Bueno. Qué curioso. ¿Por qué lo traéis ante mí? ¿Qué queréis que haga? ¿Que lo juzgue yo? ¿Que lo juzgue yo? ¿De qué se le acusa? ¿Blasfemia? No me hagáis reír. Octavius, Lucius, venid aquí.
Vamos a darle una lección a este Galileo. Preparad el material. Pero antes, quiero hablar con él. Bueno, parece que al fin nos conocemos. ¿Quién es Jesús, el Nazareno? ¿A mí no me contestas? ¿No sabes que tengo autoridad para condenarte a muerte? Soy el enviado del César. Soy el que dicta justicia. Va. Solo otro pobre loco. No encuentro cargo alguno para condenarlo a muerte. Le daré un escarmiento y ya está. Octavius, Lucius, haced lo que sabéis. ¿Qué decís? ¿Cómo que quiere destruir el templo? Que se proclama rey. ¿Yo? ¿En contra del César? ¿Qué decís? Parad. ¿Qué es lo que dicen de ti las autoridades? ¿Eres rey? ¿Cómo te defiendes? Esto se pone complicado. ¿Qué hago? ¿Lo libero? ¿Lo ejecuto? Amigo de los judíos, amigo de los romanos, amigo de todos. ¿Y mi conciencia? Solo me queda una salida. A ver qué pasa. ¡Sacadlo fuera! Ahí tenéis al hombre. Como sabéis, estamos en las fiestas de Pascua. Y es costumbre que, por nuestro buen entendimiento, os libere a un reo. ¿Queréis que libere al profeta Galileo? ¿Queréis que libere a Jesús, el Nazareno? ¿Cómo que a Barrabás? ¿Y qué hago con Jesús? ¿La cruz? ¿Queréis que lo crucifique? ¿Sabéis lo que pedís? Eso es lo que queréis. Que crucifique a vuestro rey. Octavius, Lucius, traed un aguamanil. Inocente soy de la sangre de este justo. Haced lo que decís con él. Tal vez he sido cobarde, o me ha faltado valor, o he faltado a esa verdad que no esperaba encontrar, y que este Galileo me ha demostrado con su silencio y su elocuencia. Mi vida queda para siempre unida a la de Jesús. Ya solo espero su perdón. Un perdón que seguro que va más allá de las palabras. Un perdón como el que todos necesitamos.
como si fuera ayer, el día en que en la pequeña casa de Nazaret recibí aquel mensaje desconcertante. Serás madre. No hay nada que me diera más ilusión que aquel mensaje de una maternidad que llenaría toda mi vida. Y es verdad que esperaba con ansia ese momento de, junto a José, formar mi familia. Pero el mensaje no terminaba ahí. Ser madre, pero de alguien muy esperado por mi pueblo. Madre del Mesías, del Cristo. Aquí todo ya cambiaba. Yo ya no era el centro de esta historia, ni de esta familia. Y tampoco José. Ahora, la maternidad se convirtió para mí en una misión que supera mis fuerzas y mi entendimiento. Me tocaba ir aprendiendo a ser la madre de Jesús. Y con mis dudas y mis miedos, dije que sí. Tal vez porque entendí que toda mi vida había consistido en prepararme para ese momento. Prepararme para ese sí, rotundo, que rompía todos mis planes, pero que me encaminaba hacia una vida plena. El camino de esa entrega estuvo plagado de piedras en el camino. Y José también tuvo que mirar de una manera nueva su vida y nuestro esquema de familia. Las privaciones eran parte de nuestra vida y Belén se convirtió en uno más de esos momentos. Y aun en ese momento de dificultad, la luz de Jesús y el amor de Dios brilló ante nuestros ojos con increíble resplandor en los ojos de los pastores y los magos que adoraban a aquel niño indefenso. Nazaret fue el hogar, el amor sencillo, el aprendizaje en el día a día. Pero yo sabía que se acabaría, que su misión era otra. Por eso lo viví con intensidad renovada en cada salida de sol. Y llegó el momento. Me hice la fuerte. Hijo mío, ánimo con tu visión. Y vi y oí hablar de sus milagros, de sus parábolas, de su sonrisa que traía paz y alegría a los despreciados de este mundo. Y también oí hablar de incomprensión, de rechazo, de no querer ver ni oír por parte de nuestras autoridades. Y de esta última Pascua solo os puedo hablar de entrega. Ya cenando, Jesús nos enseñó a dónde lleva su camino. ¿Cuál es la voluntad de Dios Padre? Que su grito junto a los olivos era ahora su hágase tu voluntad. Y después de ser juzgado y condenado, hemos llegado hasta aquí. He visto a mi hijo romperse por ti, no dejar nada de sí. Y ya solo me queda este momento. Solo me queda mi hijo muerto en la cruz. Y tengo que seguir diciendo sí a Dios. Sí a su voluntad, que va más allá de mi entendimiento. No pido razón, pido fe. Como en aquel día en el que dije, hágase, y seguiré diciendo, hágase a Dios. Porque sé que tú eres el único que está por encima de este momento. Dios del amor.
a los pies de vuestras cruces. No me separaré de vosotros. No puedo. Y no quiero. Mi hijo me ha hecho madre de muchos hijos. ¡Qué silencio! ¿Puede ser el silencio más elocuente? Solo nos quedó el silencio una vez que Jesús expiró. Justo antes de morir, todo era ruido, confusión, tormenta y gritos. Después solo el golpeteo de cada corazón en las sienes. Ni siquiera se oía el ruido de la escalera colocada detrás de la cruz, ni el ruido de la lanzada, para que un romano con la lanza se diera cuenta que Jesús ya había muerto. Al cabo de unos instantes, comenzamos a escuchar los lienzos detrás de la cruz, y cómo el cuerpo de Jesús descendía poco a poco. Caía a la tierra recordando el grano de trigo, de ese que él nos hablaba, que tenía que ser enterrado para pudrirse y dar vida. ¿Pero había vida en nosotros en esos momentos? Y al bajar, lo colocaron en brazos de María, su madre.
Y entonces volvió el silencio, pero no un silencio vacío, sino un silencio para recordar, un silencio lleno de nombres, lleno de momentos, lleno de recuerdos. La madre y el hijo, como tantas veces en el caminar de nuestros últimos años. No había escena más indisoluble que la que estábamos viendo y viviendo. Un hijo en brazos de su madre. Como los brazos de ese hijo habían reunido a tantas personas. Como esos brazos que en la cruz habían acogido a todos. 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 Hubo tristeza. Sí, la hubo. Hubo lágrimas, las hubo. Pero hubo algo mucho más grande, algo que nos brotaba de desde dentro y nos hacía ver que ese lugar que hablaba de tristeza y de muerte, ahora hablara de ternura, de reconciliación, de entrega libre y voluntaria, sabiendo que había algo de redención y de cambio. Pero ¿cómo puede hablar de cambio un hijo muerto en brazos de su madre? Pues eso es lo que vivimos en el lugar de la calavera. Unos poderosos que parecían derrotados y unos humildes que habían vencido al mundo. Victoria y derrota cambiado en brazos del crucificado y en el regazo de una madre. Y aprendimos lo que significa la palabra esperanza, porque habíamos vivido esa cena con ternura, porque sabíamos que esperaba el sepulcro para Jesús, pero sobre todo porque esperábamos sabiendo que alguien se había entregado por nosotros. Abraza, madre, a tu hijo, como él abrazado a la humanidad. Siente el valor de entregar tu vida, como nosotros sentimos que alguien se ha entregado por nosotros. Nosotros, los humildes y descartados, recibimos el abrazo de la misericordia y la redención que supera toda expectativa. Por favor, no haga ruido. Deja que la madre acune a su hijo, al entregado.
María, la de Cleofás y yo. Ya allí habíamos quedado que el primer día de la semana iríamos a embalsamar el cuerpo de Jesús, porque no nos había dado tiempo a preparar todo lo necesario. Y volvimos a la estancia donde celebramos la última cena. Y allí estaban los discípulos, cabizbajos, con tristeza por la muerte de Jesús, con vergüenza por haber huido tras lo ocurrido en el huerto de los Olivos y con miedo por las represalias que pudieran tomar las autoridades judías. Pero solo pasó el tiempo. Aún era de noche cuando salimos a embalsamar el cuerpo de Jesús. Queríamos estar allí al rayar el alba. La oscuridad nos daba cierto alivio de supuesta protección, aunque no descartábamos que hubiera romanos esperando alguna revuelta más o judíos aún sedientos de venganza. Pero como siempre, unas mujeres galileas pasaron más desapercibidas que otra cosa. Salimos de la ciudad y nos encaminamos hacia el monte de la Calavera, porque a la caída de dicho monte se encontraba la tumba de Jesús. Ya en el camino nos preguntábamos, ¿quién nos removerá la piedra que se había rodado para cerrar la cueva que daba entrada al sepulcro? Y pensamos que Dios proveerá. O nosotras o alguien nos ayudaría. Jesús nos enseñó a esperar con fe. Pero cuando llegamos al sepulcro todo cambió de repente. Al ver que el sepulcro de Jesús estaba abierto, nos inundó el miedo, ya que podían haber robado su cuerpo. Los judíos o los romanos podían haber movido su cuerpo para no convertir ese lugar en un sitio de continuas peregrinaciones. ¿Pero por qué? No éramos tan importantes para ellos. Lo mismo, simplemente habían movido su cuerpo. Aquel era un sepulcro para gente pudiente, y aunque José de Arimatea había tenido el gesto de entregarlo, lo mismo otras personas no pensaban de igual manera. Pero la situación era la que era. ¿Qué hacer? Las mujeres que venían decidieron volver y pedir ayuda a los discípulos. No era mala idea. Pero yo no quería volver. Yo necesitaba quedarme allí. Las mujeres me dijeron que estaba loca por quedarme allí sola, pero yo lo que menos sentía era miedo. Y ante mi negativa, decidieron irse y dejarme. Pronto dejaron de oírse los pasos apresurados de las mujeres. El silencio se apoderó del lugar. Bueno, ese silencio cae al amanecer, cuando la naturaleza empieza a cobrar vida con el nuevo día. Estaba ensimismada en esta contemplación y no escuché que alguien se situaba a mi espalda. Solo escuché su voz. «Mujer, ¿qué haces?» Miré, pero el resplandor del sol naciente me impidió distinguir algo que fuera más allá que su silueta. Y entonces pensé, ¿este es el que se ha llevado el cuerpo de Jesús? Y con toda la paz y tranquilidad que podía le dije, si te has llevado el cuerpo de Jesús, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Después otro momento de silencio y aquella silueta empezó a verse cada vez con más claridad. Empecé a reconocer los gestos y las formas de aquel que ya no era tan desconocido. Y escuché que de sus labios decía mi nombre, María. Y ya no tuve dudas, era Jesús, el que había reposado en aquel sepulcro ahora estaba frente a mí, y yo me acerqué a él. Jesús me miraba desde lo más hondo de su corazón y volvió a liberarme de mis miedos y limitaciones, como lo había hecho unos años atrás. Él siempre liberando a cada uno, Él siempre dando una vida nueva a todo el que se acerque a Él. Y vi que empezaba un tiempo nuevo para mí y todos los seguidores de Jesús. Era el tiempo de transmitir su vida, de hacer vida todo lo aprendido de Él. Muchos piensan que aquí terminó toda la historia de Jesús, que cuando se despidió de los apóstoles
todo había terminado. Pero no fue así. Este momento fue el comienzo de todo. Poco después, Juan escribió: «Mirad que hago nuevas todas las cosas». Y fueron así, una novedad que pasa por toda la historia. No pienses que aquí terminas nada. Solo espero que sea un nuevo comienzo, como para mí lo fue aquella mañana del primer día de la semana. Pecados arden en el fuego de tu amor.